la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, nos da mucho gusto que haya aceptado a presentarnos el tema construcción de una red compleja de indicadores económicos. Está completando sus estudios de doctorado en la Facultad de Ingeniería, en el área de Ingeniería de Sistemas. Y bueno, pues está trabajando este tema como parte de su investigación y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, maestro. Pues de antemano agradezco mucho también la invitación que me han hecho. Es muy importante para, bueno, como estudiante de doctorado, que nos permitan divulgar de manera de divulgación nuestros avances, porque así de esta manera obtenemos una retroalimentación y podemos nosotros estar enfocándonos más por dónde va la investigación. Bueno, hoy en esta ocasión estamos hablando de septiembre del 2020. El, Voy a presentar el tema que he estado trabajando en mi investigación. Los temas que en general abarca mi investigación son redes complejas, sistemas complejos, redes complejas y simulación basada en agentes. De la parte de redes complejas es lo que les voy a presentar en esta ocasión. El título de la presentación, había comentado la doctora Valderas, que vamos a mostrar cómo se construye una red compleja a partir de los indicadores macroeconómicos. El título es Una red sistémica a partir de indicadores macroeconómicos. Eh, bueno, el objetivo de este tema, de lo que vamos a presentar a continuación, es construir una red entre los sectores productivos y sus subsectores, unidos a través de indicadores económicos para usar las métricas del enfoque de redes complejas para analizar el sistema. El análisis que vamos a hacer del sistema, principalmente, claro, tenemos ya un antecedente muy fuerte de estudios económicos, macroeconómicos. Tenemos obviamente expertos que pueden ver un indicador como el Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, inflación, ven esos indicadores y estos economistas te dicen, va a haber crecimiento, va a haber desviación, va a haber crisis, lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, claro, no hay una varita mágica, no hay una bola de cristal que nos diga cómo se va a comportar la economía a partir de estos indicadores. Por lo que tener suficiente formación, suficiente conocimiento, una estructura, bueno, un desarrollo robusto de estos estudios puede facilitarlo. Me, me inquietaba, estaba ahora con la situación que está pasando el mundo, me inquietaba saber que hay diferentes expertos, hay diferentes líderes de instituciones económicas, ya sea bancos privados, bancos o instituciones públicas, empresas, casas de bolsas, que dicen cuál va a ser el crecimiento económico para los siguientes meses. Por no decir para el siguiente año, es un atrevimiento muy fuerte. Y ya hay diferentes opiniones. ¿De dónde sacan sus aseveraciones estos expertos? Yo soy físico de formación. Uno creería que ellos tienen una forma muy robusta, muy, muy minuciosa de averiguar cada uno de las variables, cada uno de los indicadores, el movimiento de los factores, de la complejidad de la economía, y la entienden también esos expertos que generan millones en sus empresas, que administran millones en las instituciones, tienen un conocimiento vasto de todos esos factores para poder hacer estas aseveraciones. Más aún, los presidentes o los gobernadores de los bancos centrales de los países se basan sus predicciones y, y, y comparten este supuesto con los encargados de las haciendas
de los países para decirles, ¿sabes qué? Así debe de ser tu presupuesto. Bueno, ¿y en qué se basaron? Yo me sorprendí cuando yo los tenía en un concepto, o los tengo aún, como no, en un concepto muy alto de conocimiento, información, en la forma en que construyen su conocimiento, su disciplina, a los economistas y financieros, pero me inquietó cuando Alan Greenspan, el, el bueno, uno de los anteriores dirigentes de la FedEx, del Tesoro de Estados Unidos, eh, es que no recuerdo si ya también son presidentes o gobernadores de las FedEx o directores, no lo recuerdo bien, pero bueno, él presidía la FedEx, el, el órgano regulador de los dineros, de los billetes de Estados Unidos, durante pues, casi 30 años. Estuvo hasta desde Ronald Reagan y antes estuvo dentro de la FedEx como funcionario de alto nivel. Él en su libro decía, en su biografía decía, yo me dediqué a hacer análisis eh, económicos, casi él desarrolla la econometría actual, la econometría moderna, a ese nivel, y decía, solo estimábamos los posibles escenarios. Y en un modelo uniforme, bueno, no uniforme, perdón, o normal, pasaba, pero cuando no pasaba no teníamos cómo explicarlo. Esto lo saben los economistas, lo saben los dirigentes, que se basa en muchos supuestos. El extremo de Alan Greenspan, un personaje meticuloso, escrupuloso en su formación, sus estadísticas hacían crecer acciones, mover las bolsas, hacían un análisis robusto de muchísimos factores, multifactorial. Eh, con estadística del siglo pasado, o sea, del siglo XX, la estadística de los 30, 40, 50, seguimos usándola. No es que hoy estemos en otro nivel de estadística, pero tenemos la herramienta tecnológica para hacer un poquito de Big Data, Machine Learning y sale un poquito mejor el pronóstico, ¿no? Entonces, el extremo de sus cálculos de Alan Greenspan era el mito de que se juntaban los tomadores de decisión de los dineros, de los bancos, y cortaban la cabeza de la gallina, y la gallina descapitada, antes de caer, bamboleaba, y donde caía era la decisión que se tomaba. Era el extremo. Se jugaba mucho en el cómic francés, en ese argot. Bueno, esto como introducción nos dirige hacia lo que quiero, lo que estamos realizando en cuanto a economía de un sistema complejo o ver la economía como un sistema complejo para encontrar un mayor o mejor perspectiva, mayor profundidad en su análisis. Ya desde hace unos 10, 15 años, bueno, un poco menos, desde hace unos 10, 11 años, se viene viendo un, que los modelos convencionales del mainstream se tambaleaban. No predijeron la burbuja inmobiliaria de hace precisamente 10 años, 11 años, del 98, perdón, del 2008, 2009. No pudieron predecirlo, ni mucho menos frenarlo. Ahora, ante una emergencia como la que estamos viviendo hoy día, una crisis de pandemia donde la economía literalmente se paró, se detuvo en cero en muchos lugares del mundo, tampoco se podía prever. Y, y ahora, ¿cómo arrancar? Con el modelo convencional, hoy día critican mucho el neoliberalismo, donde los gobiernos se vuelven esbeltos, se vuelven esbeltos en las decisiones económicas, están regresando a esa hegemonía del gobierno para tomar las decisiones y saber cómo se van a dirigir las estrategias y distribuir los dineros de donde saquen, ¿no?
de la fábrica de dinero, como proponían los Estados Unidos. Bueno, es ahí donde estamos en este tema del doctorado, tratando de aportar un pequeño un grano de arena como se aporta en un doctorado a ese constructo de un nuevo paradigma en la economía. Una de las herramientas que estamos utilizando son, o las técnicas, es el enfoque de sistemas complejos y los sistemas complejos para medirlos, para calcularlos, para estructurarlos y poder hacer un modelo. Tiene también varias herramientas, varias técnicas, varios modelos, métodos, y uno de estos métodos o técnicas es el enfoque de redes complejas. Por ahí va el camino donde estamos construyendo. Y es lo que les quiero mostrar. Redes complejas de un sistema complejo. La exposición de hoy es un pequeño esbozo del tema que estoy trabajando. Vamos a ver cómo se pueden juntar únicamente 4 indicadores o índices macroeconómicos. Vamos a ver qué son las unidades económicas por subsector, la producción bruta total por sector, bueno, por subsector, perdón, el número de empleados que tiene el subsector a nivel nacional, a nivel país México, y las remuneraciones por su promedio por subsector, anuales. Aquí aún no pongo el año en que estamos basándonos para hacer este trabajo. Es, me quedo pensando, porque es la última publicación 2019 de lo recolectado desde el 2017, todo 2018, procesado durante el 2019. O sea, es 2019, pero nos está dando información tal vez un poco desfasada. Hubo quejas o ha habido quejas en los últimos meses, en los últimos semestres acerca de las metodologías del organismo encargado de colectar y recabar y procesar esta información, del INEGI, precisamente, por la forma en que lo hace, por la forma en que se retrasa. Bueno, con lo que tenemos, hacemos. Quisiéramos ahorita tener información última acerca del comportamiento de los sectores productivos en la epidemia, la información oficial, la información a través de encuestas, la información procesada de la estadística. Todavía no se tiene esa información oficial. Hay unos números en las tasas de desempleo, en las tasas de desempleo que cayeron tanto como hace que son 70, en los 30, perdón, 90 años. Tasas de desempleo o productividad desde la postrevolución, pero todavía no lo publican en sus estadísticas oficiales. No tarda. Bueno, continuamos. Entonces, con estos 4 indicadores económicos, vamos a trabajarlos, a asociarlos entre sector, gran sector y subsector. No puse la diapositiva. Bueno, esta clasificación que se tiene entre los sectores y sus subsectores en México actualmente, esta clasificación data de 1995 o 96. Comenzó en 94, claro, con el Tratado de Libre Comercio, que es la primera versión que se firma en los 90. Uno de los logros o de los requisitos era estandarizar la forma en que se clasificaban las actividades sociales, se llama, pero en general son las actividades económicas. Hay un pequeño rubro reservado para las actividades gubernamentales. Déjenme ver si por esta plataforma podemos cambiar interactivamente entre
diferentes pantallas. Ahorita lo vemos. Bueno, esta clasificación de las actividades económicas tiene el gran sector, ya sabemos, agricultura. Bueno, el suprasector sería actividades primarias, secundarias, terciarias de transformación. La otra, que bueno, durante años en México se clasificaba así la actividad industrial. Y la otra clasificación ya son 19 grandes sectores: agricultura, minería, construcción, manufactura, comercio al por menor y al por mayor, eh, servicios. Son 19. Ya los pondremos en la diapositiva. Y ese es el sector. Tiene 2 dígitos de clasificación. Luego le sigue el subsector con 3 dígitos. Minería de carbón, de extracto de carbón a cielo. Bueno, extracto de carbón. Después a 3 dígitos, a 4 dígitos de carbón a cielo abierto. Luego a 5 dígitos, rama, subsector, rama y clase. Bueno, llega a 6 dígitos de clasificación. Nosotros en este caso, en este ejercicio que mostraremos hoy, que es parte del avance de las investigaciones, ya a punto de concluirlas y publicarlas en una tesis, utilizamos 3 dígitos en esta ocasión. Ya explicaremos ahorita cómo construimos. Bueno, regresando al paradigma de las redes complejas, en el cual nosotros estamos soportando nuestro marco teórico. De las redes complejas son grafos, un estructo matemático, donde conjunto de nodos y aristas, los cuales los nodos están conectados con las aristas, entre nodos a través de las aristas. Estas aristas pueden ser nada más de conexión o pueden cargar un peso, un flujo en su conexión. Este grafo, como estructura matemática, a diferencia de una red convencional, una red pues sí, convencional, es una estructura estadística que representa sistemas complejos. ¿De acuerdo? Siempre la pregunta, la definición la podemos buscar en las referencias, en la bibliografía común, en internet, obviamente. Nada más la diferencia entre una red convencional, lo que se llama una red convencional, la cual aplicamos a nuestros algoritmos, inclusive lineales, para saber caminos más cortos, para entender distribuciones, BRPs, estas redes convencionales contra las redes complejas. La diferencia principal es que representan sistemas complejos. Un BRP, que es el más usado, la estructura de red más usada, obvias razones, ¿no? El ruteo de vehículos en logística es súper importante porque determina el flujo en la cadena de suministro, ¿no? Este BRP tiene como relaciones, como objetos de interés, los elementos de su sistema son los nodos de origen, los nodos de destino y los arcos de distancias o de conexiones. Claro, no menospreciamos el valor o la importancia que tengan estos 3 elementos, pero además se le agrega un elemento que es el vehículo, la flotilla. Y aún así, iba a decir, son solucionables. No. Aún así es, con nuestros modelos convencionales, heurísticos inclusive, nuestros algoritmos heurísticos, podemos todavía encontrar aproximaciones a una solución exacta. Los sistemas complejos, además de estos elementos que consideramos o que mencionamos, de los nodos, las aristas,
destinos, orígenes, los caminos, las distancias, los vehículos, la carga de los vehículos, la forma en que se distribuyen los vehículos, las fechas en que los horarios en que se despachan los vehículos, el personal que conviene en los vehículos, las circunstancias meteorológicas y críticas que se presentan en los vehículos, las fechas del calendario en los cuales requieres más vehículos, los factores humanos intrínsecos en la operación en el sistema, el cisne negro que pueda ocurrir, una epidemia, ¿no? Todos esos factores, al ir agregándolos, la relación que tiene la epidemia hoy día con el operador no es proporcional, no es directamente proporcional. Lo que el operador, un colega está haciendo su trabajo acerca de BRPs y sistemas complejos, que el operador esté casado o no esté casado, no en su caso, influye mucho en la operación, pero no se encuentra la relación directa. Entonces ya las relaciones, la explicación puede ser un poco no lineal. Ahí comienza a haber un poco de complejidad en la solución. Y empezamos a agregar situaciones, elementos, más rutas, más elementos, en lo que presenta Amazon. Amazon, este distribuidor logístico enorme, inmenso a nivel mundial, las problemáticas que tiene Amazon ya no las soluciona, ¿no? Tiene un algoritmo muy eficiente, pero ya no encuentra una relación. Tiene un secreto industrial, ¿no? Sabemos qué tal si ya está más allá de los sistemas complejos, sabemos que utiliza información de Big Data y unos sistemas de minería de datos y alimenta con esos sistemas a sus máquinas. Entonces, tiene sistemas o máquinas que aprenden muy robustas, ¿no? Y seguramente utiliza paradigmas de complejidad para poder encontrar sus soluciones. Bueno, la otra ventaja, bueno, esa es una ventaja perdón, una diferencia entre redes complejas y redes planas, convencionales, que representan un sistema complejo. Representar un sistema complejo que es difícil representarlo por la cadena trófica también, es difícil verlo, pero si ya lo pones en una red, te das cuenta o obtienes, además de todo este análisis intrínseco, sistémico, además obtienes una topología, una estructura topológica, una parte matemática muy fuerte, una parte estructural muy fuerte, que esta estructura te permite obtener, de donde puedes tú obtener medidas, tanto de escala, de sus distancias, de conectividad y de distribución de esa conectividad. Esa es otra ventaja que te ofrece estudiar tu sistema a través de redes complejas. ¿Ves la forma en que se puede conectar? Ahí va la forma en que se puede conectar, lo ventajoso. El escalamiento que puede tener tu red. El escalamiento en sí, el algoritmo este escalamiento te lleva a encontrar las estructuras, una distribución de escala a diferentes niveles, inclusive diferentes niveles de proximidad o de alejamiento, los famosos fractales. Los ves matemáticamente en una estructura de red compleja. Ahora, la conectividad, que habla qué tan fuerte es un nodo
un elemento, hablando de sistemas, qué tan fuerte es un elemento dentro del sistema, eh, con la expresión vulnerabilidad, lo podemos resumir. Te dice la vulnerabilidad del sistema, o que tienen los elementos del sistema. Y se hace, ¿no? Ahorita vivimos en este momento, no sé si era, pero vivimos en este momento de hipervelocidad en la transmisión de, no, no quiero decir información, pero, pero es información, ¿no? Es el experimento de Atmen, que la información inclusive viaja más rápido que eso. Bueno, digamos, información, la velocidad que tiene la transmisión de esta información, podemos encontrar estos puntos vulnerables, o estas estructuras, o estos nodos vulnerables, que si nosotros podemos hacer ataques dirigidos, cortamos esa transmisión. Vean lo fuerte. Se dice que los rusos intervinieron en las elecciones de Estados Unidos. Probablemente, pero no al nivel que nosotros creeríamos, ¿no? Lo que pasa es que los rusos están muy metidos en estos temas de redes complejas, muy metidos, sus escuelas, inclusive a nivel privado, no solo a nivel público, sino también a nivel privado, eh, que lo que nosotros estamos viendo hoy día ya en las redes sociales, que es un experimento de red compleja, hoy día, hace 4 años, escasos 4 años, no estaba tan explotado. Y los rusos sabían cómo explotarlo. Y parece que por ahí estuvo la ayuda que tuvo Estados Unidos, o bueno, perdón, el presidente Trump para ganar las elecciones. Sabía qué decir, en qué momento, en qué tono. Porque, bueno, se sabe que ya se conoce el tono, que tan lejos puede llegar en esta carretera, en esta red más bien, en esta estructura, ¿no? El peso del arco, el peso del flujo en estas redes dinámicas. Por ahí se dice entonces que fue recomendado el presidente Trump en estas artes oscuras de las redes complejas. Entonces les comento, la vulnerabilidad, el grado del nodo, o bueno, el grado de la red que habla de qué tan conectado está un nodo, la escala, la, la escala de la red, qué tanto la podemos escalar y se sigue viendo la misma red. Todas estas métricas, todos estos conceptos, perdón, los resumimos en unas cuantas métricas. Las métricas que vamos a utilizar en esta presentación van a ser el grado medio de los nodos, que es un nodo en promedio, cuántas conexiones tiene, pero con pesos, porque los bancos van a tener el peso, el valor de las unidades económicas, la producción bruta, el número de empleados, las remuneraciones anuales del 2018. Los parámetros de conexión HITS que hablan de los nodos autoridad, o sea, lo fuerte que es un nodo en su información respecto a sus conexiones. Un nodo puede tener muchas conexiones, ajá, pero la información que comparte con esos nodos, el peso de las aristas que lo rodean, puede ser muy pobre. Aunque tengas muchos nodos, estoy hablando de que a lo mejor tienes muchos amigos, pero ninguno de tus amigos es influyente, no te sirve de nada, ¿no? Estos algoritmos de influencers, youtubers, se basan en esto, ¿no? En este parámetro HITS. Y de ahí viene, pues, la asortatividad. No pongo la asortatividad porque en esta ocasión no la calculé, pero con el parámetro HITS puedo mostrar para hacer una vulnerabilidad. El análisis de la vulnerabilidad se hace con un poco de simulación, quitas un nodo y ves cómo se recompone la red. Al ser un sistema complejo puede
eh, adaptarse, puede eh, presentar resiliencia, perdón. Los componentes conexos, qué tan conectada está mi red, cuántos componentes y qué tan bien conectados están. Y este último, la centralidad del vector propio. La traducción al español es la traducción plana, Eigenvector Centrality. Centralidad del vector propio, que también tiene que ver con la calidad de tus conexiones, de la significancia que tiene uno u otro nodo en la estructura. En ingeniería civil lo sabemos, se sabe muy bien, ¿no? O sea, tú quitas un clavo de una esquina y sabes que con ese clavo se cae toda la estructura y sea un clavito. Y tú puedes quitar una viga y sigue parado la estructura, ¿no? Una viga de toneladas, la quitas y tal vez pueda seguir parada, pero puedes quitar un clavo y se cae. Ese clavo tendrá en su análisis, en la matriz de momentos, un valor propio, muy importante. Ese es el centralidad del vector propio. Son las componentes que vamos a analizar, los métricas que analizaremos en el ejercicio. Bueno, ya entrando en materia, esto fue como una breve introducción, la parte de explicar las redes complejas, el porqué, la justificación, fue lo que acabo de platicarles. Entrando ya en materia ya más rigurosa, ¿por qué? Porque el resto del tema es más fluido, por eso necesitamos tener un buen arranque. Utilizamos los censos económicos del 2019 para construir entre los 19 sectores productivos, los que les digo que tienen una clasificación CIAN, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, con su versión 2018. Son 19 sectores productivos que tienen dos dígitos. A partir de la clasificación CIAN de estos dos sectores, construimos con sus subsectores a 3 dígitos. Ahorita 3 dígitos lo podemos extender. Una vez que tenemos la metodología, lo podemos extender hasta los 6 dígitos que tiene la descripción. Las aristas que unimos, con las que se unió los sectores con sus subsectores, están ponderadas o están pesadas con los indicadores macroeconómicos de producción bruta total por subsector, el número de unidades económicas que tiene el subsector a nivel nacional, número de empleados y las remuneraciones totales. El objetivo, entre paréntesis, de la tesis doctoral era, perdón, es un método, desarrollar una herramienta para tener el cálculo del índice de distribución de la riqueza, del Gini, el índice de Gini, de la distribución del ingreso. Una forma que pudiéramos nosotros, o que se pudiera calcular y tener más profundidad, un mejor insight del asunto, ¿no? La técnica matemática no es que es malo, ni mucho menos, pero siempre hubo, bueno, ha habido siempre desde David Ricardo, en 1800, siglo XIX, siglo finales del XVII, perdón, de 1800, finales de 1700, siglo XVIII, siglo XIX, David Ricardo, Smith, en la queja de que no se puede medir de manera adecuada la distribución de la riqueza, no podemos medir la riqueza de la gente, es muy difícil, son métodos, o sea, una persona que tiene mucho ingreso no te va a decir cuánto ingreso tiene ni cuánta riqueza tiene, obviamente. Es más, la burla que hace Piketty, Thomas Piketty, un economista que está, un francés que está muy metido, es el referente hoy día en estos temas. Thomas Piketty decía, la burla es que ni estos ricos saben cuánto dinero tienen. Es más, estos ricos ya no tienen dinero, ¿no? Imagínense
precisamente hablando de Amazon, Jeff Bezos, él no tiene, yo creo, dinero, ¿no? No conoce los billetes ya. Tiene tanta riqueza que no necesita dinero. Por otro lado, los pobres no saben qué tan pobres son. Yo no tengo nada, pues, ¿qué es lo que me falta? Para no tener nada, ¿no? En fin, entonces por eso estábamos nosotros enfocados en el índice de Gini. Eh, Nuestro objetivo principal de nuestra investigación es ese, ¿no? Encontrar el índice de Gini, una forma de obtener el índice de Gini combinando estas técnicas del sistema complejo. Entonces, las remuneraciones para nosotros era importante meterlas, el indicador de remuneraciones era meterlo. También es parte en el valor agregado que las empresas o que en el día a día se produce o se genera más bien, perdón, el valor agregado en todos los bienes y servicios otorgados en nuestro sistema económico, se encuentra precisamente el descartar o el restar la parte del capital humano, el pago del salario o del sueldo, es decir, la remuneración. Por eso es que lo ponemos. Entonces, para construir el Producto Interno Bruto, pues necesitamos esta información. Estas tres, sobre todo estas, cuatro indicadores. La producción por sector bruta, en dinero, llamada en dinero, en millones de pesos, entre unidades económicas, porque se hace el cociente, ajá, entre el número de empleados, porque se saca ahí la productividad y el valor agregado de cada individuo, y las remuneraciones totales. Por eso estos cuatro indicadores se consideran estructurales para poder dar mejor idea de la dinámica socioeconómica. No solo la económica ni macroeconómica, sino también socioeconómica. Ajá. En el Producto Interno Bruto general de un país, pues, se ve reflejado precisamente el capital de la mano de obra. No, la mano de obra en el capital, perdón. Entonces tiene que determinar. Ok. La red que se ha construido, contiene 19 grandes subredes desconexas. Es decir, pues obviamente vamos a tener los 19 sectores con sus subsectores como telarañitas rodeándolos, y en cada arista, ajá, está incluido el peso de estos cuatro indicadores. ¿Qué debemos nosotros quitar o a quién debemos reforzar de estos subsectores y grandes sectores, y qué parte, ya sea en la remuneración, o hacer más empresas, o hacer empresas con más personal, o hacer empresas con menos personal, o enfocarse en la productividad? ¿Qué es la estrategia que se debe seguir? A partir de esta estructura, obtenemos las métricas de la red. Lo que les decía, el grado medio ponderado, medidas de conectividad o asortatividad, y sobre todo la centralidad del vector propio. Aquí lo puse del eigenvector, con las cuales se obtiene, con estos cuatro índices macroeconómicos, una descripción acerca de la topología o estructura de nuestro sistema económico. Ya es una estructura, es decir, el gran edificio, ¿a quién tenemos que apuntalar en la estructura del gran edificio? O, bueno, apuntalar sobre todo para poder tener, como dicen, un crecimiento económico. Eso entre comillas, ¿no? Bueno, mencionábamos, utilizamos los censos económicos del 2019. Es la versión 2019, es la última versión hasta ahorita, y utilizamos esta información.
unidades económicas, personal ocupado remunerado, monto de las remuneraciones, 2018, o sea, es anual, gastos por el consumo de bienes, no lo pusimos, e ingreso por el suministro de bienes y servicios. No lo pusimos, pero lo pusimos como producción bruta, antes de gastos y de deducciones. Viene en otra tabla. Esta es una de las tablas que se presenta en el censo 2019. Cada censo económico desde hace 10 versiones se presenta así. Entonces, bueno, aquí en esta fotografía lo que vemos son las ramas. Las ramas a 4 dígitos. Nosotros lo hicimos únicamente a 3 dígitos. Mira, por ejemplo, aquí el sector es 53 servicios. El subsector que estamos trabajando, por ejemplo, es servicios de alquiler de marcas registradas de patentes y franquicias. Y aquí nos dice que en el país hay de este subsector de servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias, hay 55 unidades económicas. Aquí no nos dice la producción en dineros, pero nos dice que producen, esto está en millones de pesos, 1.563 millones, menos 621 millones de gastos, producen alrededor de 900 millones de pesos al año estas 55 empresas. Bueno, aquí hablábamos de los indicadores macroeconómicos que vamos a utilizar, que es producción bruta total, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por unidad económica, como resultado de sus ejercicios durante el periodo que se analice, y que comprende el valor de los productos elaborados o las actividades. Del otro indicador, personal ocupado, las personas que trabajaron en la unidad económica, ya sea que tengan contrato o no, pero que estén sujetas a la dirección de la empresa. Ahora, me van a preguntar, ¿estas personas tenían sueldo? Todas, lo que consideramos es que tuvieran ingreso. No, una remuneración, perdón, remuneración. No sueldo, no solo sueldo o no solo salarios. Ahora, ese es el total de remuneraciones, utilizamos este indicador, y las unidades económicas, que son las personas morales que ejercen estas actividades. Ajá. A nivel, bueno, a nivel subsector, estamos todavía muy lejos de afinar en este ejemplo, de tener esa granularidad del holística. Bueno, se construye la red. Espérenme, aquí está. La red, les decía, se construye el nodo. Tenemos el nodo, un gran sector, 2 dígitos, con su subsector. La relación que tiene es numérica, únicamente son columnas, ajá. Pero de esas columnas nosotros estamos construyendo la red, donde una arista corresponde a la producción total, unidades económicas, número de empleados, remuneración, y podemos poner las aristas que sea necesaria. Las matemáticas para hacer los cálculos de varios de los indicadores ya se van complicando. No las hice yo, el modelo no lo apliqué yo, ya vienen paqueterías diseñadas para eso. Se tiene la paquetería para hacerlo. Si no, pues hay que hacer el cálculo, entre comillas, a mano. Pues se mete también en un programa para que nos haga el cálculo, pero ya es un poquito más larga y laboriosa la actividad. Bueno, en fin, si nosotros queremos completar
los indicadores macroeconómicos, la red tendría muchas aristas, mucha información, mucho peso en las aristas, nos da más información, más robustez, pero bueno, en este caso es el ejemplo que estamos mostrando. Ok, así está el modelo, este es el modelo, y ya aplicando la vista de la imagen, el layout, se acomodó para que fuera visible, fuera cómoda, un poco agradable. Obviamente íbamos a tener 19 grandes focos, grandes nodos. Aquí entre más grande, esas son se le puso números a las clasificaciones, números, porque así lo ordené, ¿no? Se meten con identificadores del 1 a... Así lo ordené. Entonces, por eso estos números, pero corresponden, aquí tienen sus etiquetas. Este nodo, que es el más grande, corresponde a industrias manufactureras, significa que es el que tiene mayor, no conexión, puede ser, tiene muchísimas más hijos, más subsectores, obviamente. Nuestro ejemplo, porque también está comercio al por menor y comercio al por mayor. Pero respecto al peso que tiene dentro de la red, el peso con estos 4 indicadores, industrias manufactureras es el más significativo. Le sigue transportes o comercio. Transportes, correos y almacenamiento. Habrá que ver cuáles son estos subsectores a los cuales está asociados el sector, cuáles son, que también es muy importante. Comercio al por menor, sabemos que es hoy día fue la industria o el sector, pero productivo, que no solo sobrevivió al cierre, al blockouts, al cierre de la economía, no solo sobrevivió, ¿no? El comercio al por menor, sino creció como no se lo imaginaron, ¿no? Los números que están arrojando las empresas del retail, como se le conoce, se le llama Walmart, Soriana, Chedraui, en México, tuvieron un crecimiento que no lo esperaban, ¿no? Claro, algunos tuvieron menos ventas que el año pasado, pero ahí vas descartando factores. Aquí observamos una flecha. El modelo que se presenta aquí, el layout, discrimina el ancho de la flecha en precisamente productividad, en producción, y el color en unidades. Habría que revisarlo bien cómo se especificó que ponle un color, entre más rojo las unidades económicas, más unidades económicas tenga, o el ancho, más mejor la remuneración. Se me pasó a especificar eso aquí con alguna leyenda. Bueno, una vez que tenemos ya la red, ya procedemos a sacar las métricas correspondientes. Este es el parámetro hits. Mide lo valioso de la información, que contiene un nodo, al que le llamamos authority, respecto a sus conexiones, a sus hubs, dando como resultado la calidad de ese nodo. Esto aproxima a la sortatividad de la red, lo cual nos indica los nodos más significativos para la estabilidad de la estructura. Por ejemplo, los nodos, el valor, la importancia que teníamos muchos nodos con poca importancia. Pero tenemos aquí este nodo que, digo muchos porque aquí están perdidos varios, ¿no? Pero aquí tenemos, perdidos varios, tenemos yo creo que por la escala, alrededor de 85 nodos que tienen poca importancia, pero sí sabíamos nosotros que íbamos a tener 19 nodos que son hegemónicos.
Esto habrá que ver, ahorita vamos a ver la tabla directamente para ver este valor cuál significa, porque nosotros estamos esperando que sea 19. Estos 19 hubs o nodos authority que corresponden 1, 2, 3, 4 precisamente a los grandes sectores. Entonces, visualmente en la gráfica no puedo determinar si son los 19, ¿no? Y respecto a la distribución de los segundos, de los nodos hubs, de los nodos de sus conexiones, tenemos muy pocos nodos que presentan una gran conectividad y muchos nodos que presentan poca conectividad. Vamos hacia la eigencentralidad. La siguiente métrica, el grado medio ponderado. Esta métrica nos mide lo que les decía, las conexiones que tiene cada nodo en promedio. Y en nuestro caso, como es ponderada la red, considerando el peso que cada arista entrante y saliente presenta. La distribución de esta métrica define el tipo de topología que presenta la red compleja. Es decir, si tenemos distribuciones libres de escala, distribuciones de potencia, o si encontramos distribuciones uniformes, pues entonces, si es una distribución uniforme, no tenemos nosotros una red compleja propiamente. Si tenemos una libre de escala, ahí se habla de una red compleja, estructura compleja. Si el grado es alto, el grado de conectividad, podemos hablar de, a ver, si es alto, no, si el grado es, sí, si el grado es alto, perdón, podemos hablar de una estructura de mundo pequeño. Una estructura de mundo pequeño habla en redes complejas de sistemas altamente conectados, pero con distancias pequeñas. Es decir, los niveles de separación entre es pequeño. El radio de la red, la distancia, la longitud promedio de la red es pequeña. Aquí vemos en nuestra red, considerando los pesos, cómo se distribuyen. La mayoría, bueno, tenemos aquí el valor del grado, tenemos, se distribuye en pocos, en valores pequeños del peso. La mayoría está en valores pequeños del peso y pocos están en valores grandes. Hay que ver quiénes son estos nodos que presentan altos valores respecto al peso, ¿no? Habíamos dicho que sí, manufacturas está altamente diversificado en su clasificación. Y creo que no, ni siquiera. Tiene en su subclasificación son 4 o 5. No recuerdo, ahorita vamos a pasar a hablar. Pero el peso de cada uno de sus manufacturas, de sus subsectores, es alto. Por eso, este valor. Y el otro es el valor de entrada, el grado de cada nodo de entrada. Se distribuye igual, si lo ven. Esta distribución, bueno, aquí lo obtuvimos directamente lo saqué directamente de la métrica. Yo lo debía haber graficado, mostrar esta gráfica. Observamos perfectamente esta gráfica, los que podemos, o los que no podemos, digo, los que entiendan un poco de análisis gráfico, análisis visual. Muchos tienen poco, pocos tienen mucho. Una red libre de escala o de potencia. Una distribución de reto. Bueno, el siguiente, los componentes conexos. Determina el número de nodos conexos
a la red, ya sea de manera fuerte o débil. Uh-huh. Obviamente, estos 19, tenemos 19 componentes débilmente conectados, interconectados entre sí, uh-huh, y 103, que son todo el resto de los sectores, obviamente, fuertemente conectados. Aquí vemos el valor de sus conexiones, tamaño de los nodos, perdón, el tamaño de los nodos, el número de nodos, perdón, el número de nodos, los valores que tenemos de sus conexiones. Y no, aquí no vemos. Este es el importante. Esta métrica, nuestro ejemplo, ¿no?, para nosotros es la centralidad del vector propio, indica la importancia de un nodo basado en sus conexiones. Ya no solo la importancia respecto al grado que tiene el nodo de conexiones, no, sino la calidad de sus conexiones. La calidad que tiene. Puedes tener 3 conexiones, pero si estas 3 conexiones te están dejando en total un peso muy alto, un peso estandarizado, porque hay que estandarizarlo, ¿no? Un peso estandarizado de los nodos, de las aristas, es un alto, entonces te estás convirtiendo en un nodo altamente conectado, un nodo importante. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar las estrategias de toma de decisión. Permítanme. No sé si se sigue viendo la presentación, me pueden informar. Perdón, la presentación no, la pantalla. ¿Se alcanza a ver mi pantalla? Sí. Sí, Javier. Sí. Gracias. Miren, esta es la tabla de donde están esas gráficas, pero esto ya es en Excel. Este es la centralidad del vector propio. Uh-huh. Y aquí vemos, los alcancé a ordenar, de menor a mayor. Híjole. Ahí está. Estos primeros nodos corresponden, perdón, estas primeras filas corresponden a los grandes sectores. No, este ID no corresponde, disculpen, a la clasificación CIAN o la clasificación industrial. Pero bueno, aquí vemos. Tengo aquí una duda de la Eigencentrality. Porque estos tienen su componente fuertemente conectado. Obviamente los servicios gubernamentales tienen un componente muy alto. Estos son sus valores. Pero creo que aquí, a la hora de ordenarlos, no se ordenaron adecuadamente el orden de... Déjame ver. Si podemos verlo desde la lista original. Porque no está bien distribuida la información acá. A la hora de ordenar no se generó bien. Porque bueno, lo que quería yo mostrarles era que los nodos o los sectores más importantes presentan, ya no tiene la información. Lo voy a agregar esto en la
en la presentación final que voy a compartir a través de la doctora Valderas. Voy a compartir la presentación para que lo puedan ver ya en su orden final. No se pudo ver claramente lo que les quería mostrar. Esta centralidad, cómo se va ordenando, y coincide con la estructura de nuestra red, con la estructura, bueno, en este caso gráfica, y coincide, o un economista te recomendaría, sí, hay que hacer apuntalamiento, un análisis en esos puntos, en esos sectores, hay que hacer una estrategia más en esos sectores que en otros. Bueno, pues es lo que les quería mostrar. Ahora, a manera de recapitulación y conclusión, esta técnica, ahorita yo la dejé únicamente a 4 indicadores, la podemos extender a más indicadores. Únicamente la dejé a subsectores con 3 dígitos. Se extiende hasta al grado fino que nos permita la información, las instituciones, las encuestas, el repositorio de información. Podemos nosotros extenderlo. Podemos nosotros extender esta estructura misma hacia sectores junto con ocupaciones. Es decir, un sector, ¿qué ocupaciones contrata más, ocupa, pues? ¿Qué trabajos más ocupa un sector o un subsector? ¿Y cuánto es lo que gana? ¿Por qué? En la técnica que usamos nosotros, estamos incluyendo las bases de información, no las de datos propiamente, pero sí las bases de información, como las encuestas, como los censos, estamos utilizándolos y los recomponemos como una red. Entonces, cualquier base de información, sobre todo hablando de sistemas socioeconómicos, que es en lo que estamos enfocando, lo podemos hacer un sistema ecológico que casi que en eso se basa un sistema ecológico, ¿no? En ver quiénes son los hegemónicos y predominantes y cuántas calorías consumen, cuántas calorías gastan por animalito, por elemento del ecosistema principalmente, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro sistema socioeconómico, nosotros a partir de esta información recolectada ya sea por Banco de México, ya sea por Hacienda, ya sea por INEGI mismo, el Seguro Social, el IMSS, nosotros la podemos reconstruir hacia un sistema, para una estructura de red. Obteniendo sus métricas, entenderemos o observaremos cuáles son los puntos vulnerables, los puntos fuertes, eh, bueno, los puntos vulnerables y los puntos fuertes de nuestra red, los nodos preponderantes, pues. También podemos observar eso. Y bueno, la parte de la facilitación de la toma de decisiones, visualmente, lamentablemente ahorita no coincidió con la parte analítica, bueno, ni siquiera analítica, la parte textual, lo de la tabla no coincidió con la parte visual, pero se ve muy, muy cómodo, muy fácil. Entonces, eso es lo que estamos aportando. Esto los comento ya como manera de conclusión. ¿Qué más? Bueno, ahora habrá que hacer posteriormente también un poco de simulación para ver si estos mecanismos también funcionan. Así es. Hoy día, este paradigma de redes complejas es muy, muy solícito, muy frecuentado, muy trabajado últimamente. Hay pocos expertos, sobre todo en el país hay muy pocos expertos eh, para poder hacer esto. Muchas de las cosas importan, se están importando modelos nuevos. Nos damos cuenta que en América, en lo que es el continente, hay una empresa heredera de Cambridge Analytics que se está dedicando a propagar, bueno, no es que se dedique a propagar él porque quiera, no esta empresa, pero porque quiera, sino que están pagando, ¿no? Obviamente.
se está dedicando a propagar y a controlar cierta divulgación de información. Coincide, analizando la red precisamente, analizando esta búsqueda de quiénes son los que le están pagando esta red, de dónde sale, pues, a través de redes sociales, se observa que son grupos específicos, ¿no? Que mandan a nivel América desinformación. Esta herramienta, redes complejas, te puede servir mucho para propagar información, pero también para propagar desinformación. Pues por mi parte es lo que les presenté en mi presentación de mis avances, de mi desarrollo en la investigación. Si tienen preguntas, daré mi información, mis correos en la presentación oficial. Probablemente en estos días se las estaré enviando. Ahora, si tienen ahorita alguna pregunta que quieran hacerme, Muchas gracias, doctor. comentario. Sí, como no, maestro Javier Lara de Paz. Le agradecemos mucho de entrada esta excelente presentación y quiero invitar al resto del público, tanto asistente como el que va a ver diferido el video de esta presentación,